Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases virtuales de razonamiento verbal, el día de hoy desarrollaremos el tema ideas temáticas. Una idea, valga la redundancia de ideas temáticas. Un concepto que nosotros tengamos sobre ideas temáticas. A ver así. A ver, ideas quizás es un enunciado que a mí se me ocurre en el pensamiento porque es mi idea, ¿no? Enunciado. Temáticas viene de tema. Enunciados que tienen que ver con los temas enunciados que tienen que ver con los temas de un texto. Puede ser, puede ser, puede ser. Es un concepto que está muy cercano a la realidad. Antes de ello, veamos este ejemplo o este texto y analicémoslo bien. Dice, la influenza H1N1, gripe H1N1, es una enfermedad respiratoria de los cerdos causada por el virus de la influenza tipo A, el cual provoca brotes comunes de influenza entre estos animales. Los virus de la influenza H1N1 enferman gravemente a los cerdos, pero las tasas de mortalidad son bajas. La mayoría de brotes ocurren en otoño e invierno. Segundo, existen 4 tipos principales del virus de la influenza tipo A aislados de cerdos: H1N1, H1N2, H3N2 y H3N1. Sin embargo, la mayoría de los virus aislados recientemente han sido los virus H1N1. Los síntomas son similares a los de la influenza común: fiebre, falta de apetito y tos. Otros también son dolor de garganta, náuseas y diarrea. No se contrae la influenza H1N1 por comer carne de cerdo. No hay riesgo si se come cocida debidamente. Si se cuece a temperatura interna de 41 grados centígrados, se eliminan los virus, como también otras bacterias y virus. Ahora respondamos las siguientes preguntas. ¿De qué trata este texto? Todo este texto trata, a ver, saquemos el tema, porque recuerden, ¿de qué trata es el tema? ¿De qué trata el texto de la influenza H1N1, verdad? ¿De qué trata el primer párrafo? A ver, el primer párrafo. El primer párrafo trata sobre la influenza H1N1, cuál es la causa de esta. Luego, ¿qué dice? ¿De qué trata el segundo párrafo? El segundo párrafo trata de los tipos de influenza. ¿Cuáles son los tipos de influenza? Luego, a ver, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es el tema del texto? Ya lo respondí con la pregunta ¿de qué trata la influenza H1N1? ¿Cuál es el subtema o subtemas del texto? A ver si saco subtemas. Tengo el tema ¿de qué trata? Trata de la influenza H1N1. Segundo párrafo. El segundo párrafo trata sobre los tipos de influenza. Y son 4, ya, tipos de influenza. El tercer párrafo trata sobre los síntomas de contagio, ¿verdad? Sobre los síntomas de la influenza. Y el tercer párrafo dije, ¿verdad? Y el cuarto párrafo nos habla sobre los mitos de comer carne de cerdo. Bien. Esos son los subtemas del texto. Ahora pasemos a lo que en realidad hemos venido aquí. ¿Qué son las ideas temáticas? Las ideas temáticas tienen mucho que ver con los subtemas y los temas del texto. A ver, fácil. Las ideas temáticas temática es la explicación que se da de los subtemas de cada texto. Ejemplo, en el tercer párrafo, ¿cuál es el subtema? Los síntomas de contagio. Bien. ¿Qué se dice sobre los síntomas de contagio? Que los síntomas pueden ser fiebre, falta de apetito y tos, dolor de garganta, náusea y diarrea. Toda esa explicación es la idea temática. ¿Por qué es la explicación? Son los detalles del subtema. Esa es la idea temática. La idea, los enunciados temáticos que vienen del subtema. De ahí viene la idea temática. A ver, ¿qué son las ideas temáticas? Veamos si es cierto, ¿no? La idea temática es el enunciado más importante que el autor presenta para explicar el subtema. Es la explicación del subtema. ¿Cómo identificamos las ideas temáticas? ¿Qué es lo más importante que el autor dice sobre el subtema? La respuesta es la idea temática y se expresa en una oración. Bien, identifiquemos las ideas temáticas en este caso del texto que hemos leído. Primero debo identificar el tema. En el texto inicial, el tema del texto es la influenza H1N1. Ya ese es el tema. Uno de sus subtemas, ¿cuál era? En el que toqué síntomas de contagio, ¿verdad? Del tercer párrafo. Perfecto. Ahora, si un subtema del texto es síntomas de contagio, ¿qué dice el autor sobre los síntomas de contagio? El autor dice lo siguiente: son similares a la influenza común: fiebre, falta de apetito y tos. Otros también son dolor de garganta, náusea y diarrea. Toda esa explicación del subtema 3
es la idea temática, son las ideas temáticas, es la explicación, son los enunciados que complementan el subtema. Así de fácil, así de sencillo. Bien, veamos el siguiente esquema para entenderlo mejor. El tema principal es la influenza H1N1. A ver, el primer subtema son los subtipos de la influenza H1N1. Este subtema tiene una explicación. Esa explicación es la idea temática 1. El subtema 2 trata sobre los síntomas del contagio. Ese subtema tiene una explicación. Esa explicación es la idea temática. Subtema 3. Tengo el mito de la carne de cerdo. Tiene una explicación. Esa explicación es la idea temática 3. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero que lo hayan comprendido a la perfección. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas cuantas actividades. Cuídense mucho. Hasta luego.